Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos el taller número 2. Quiero recomendarles a todos los que están tanto aquí de manera presencial como los que en sus casas luego toman las conferencias para escucharlas, que tengamos a mano el catecismo. Es muy importante tener a la mano el catecismo para ir leyendo los numerales que se están explicando, y si es posible pues detener un momento la grabación, porque es de la mejor manera como nosotros podemos asimilar las verdades y sobre todo memorizarlas, grabarlas. Siempre los grandes maestros de catecismo, los papas, han recomendado la memorización de las verdades. No textualmente, pero sí que las tengamos, que queden fijas en la memoria del cuerpo y del alma. Eso es bien importante. Pero eso se logra si nosotros tenemos el catecismo y vamos siguiendo las explicaciones. Entonces, esa es mi gran recomendación, tener el catecismo a mano. Y también cada numeral del catecismo, no cada, algunos, la mayoría, tienen al lado, unas ediciones lo tienen al lado en la margen derecha, otros lo tienen en la margen izquierda y otros lo traen en la parte inferior, pero siempre traen unos números pequeños que son numerales también del catecismo, cuyo contenido hace relación con el numeral que se está estudiando o que se está leyendo. Entonces es bueno leer también esos numerales para ampliar la idea del numeral que estamos leyendo, para complementarla. Ayuda muchísimo para el estudio del catecismo. Hoy vamos a hablar de ese deseo que Dios puso en el corazón del hombre, ese deseo de Dios. Y ese deseo de Dios que el hombre tiene en su corazón se traduce luego en la fe, en ese don que recibimos en el bautismo. Por eso hoy hablaremos de la fe, del creo como expresión de esa fe,
y vamos a reflexionar sobre ese acto con el que se cree que es la fe, y cómo la fe es un compromiso que todo creyente debe hacer propio. Es más o menos los puntos que trataremos y que están comprendidos entre el numeral 26 al numeral 49 del Catecismo. Son los numerales de los que hablaremos hoy. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todos sabemos que la libertad es una actitud interior, es algo interior, porque está en el alma de la criatura, de la persona. Uno puede estar encadenado, pero no ha perdido podrá haber perdido la libertad física, pero nunca la verdadera libertad. Porque esa verdadera libertad nos la da la verdad que es luz, el conocimiento de la verdad. Simón Bolívar decía que pueblo ignorante, pueblo esclavo. Claro, porque no tiene las armas de la luz para poder defenderse, para poder discernir, para poder tomar decisiones claras y correctas. Eso nos lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y Jesús nos lo dice, que Él es la verdad, y que en la medida en que nosotros lo poseamos a Él como verdad, en esa medida tendremos esa libertad interior que es lo que identifica o caracteriza a los verdaderos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios nunca es esclavo de nada, ni de las pasiones, ni de los vicios, ni de las criaturas, ni de las presiones sociales, ni esclavo del mundo, ni esclavo del demonio. No es esclavo de nada. Todo el que se hace esclavo de algo es porque no posee la luz de la verdad. Esta verdad que es Cristo, cuando esta verdad es conocida, comprendida, que es bien importante, meditada con el corazón, entonces empieza a ser una verdad vivida, porque esa verdad nos ilumina y transforma. Pero para que esa verdad nos ilumine y transforma, tiene que llenar las anteriores condiciones: conocida, comprendida, meditada con el corazón. El numeral 26 nos habla de este creo. Dice que nosotros profesamos nuestra fe cuando comenzamos diciendo creo. ¿Qué es el creer? Es la respuesta que el hombre da a Dios, a la revelación que Dios hace de sí mismo. Porque Dios se nos revela, se nos manifiesta de muchas maneras. A través de la creación, a través de la Sagrada Escritura, a través de la predicación, Él se nos manifiesta. Cuando la criatura responde de manera libre, de manera personal, consciente, a esa revelación que Dios hace, entonces está profesando la fe. Por eso cuando nosotros en la misa recitamos el creo, o
o cuando hacemos una oración personal, estamos respondiendo a Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo invisible. Pero esa profesión de fe tenemos que hacerla de manera consciente, porque nos hemos vuelto a veces mecánicos y un poco incoherentes entre lo que decimos y hacemos. Porque si yo estoy diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y luego con mis palabras estoy apoyando teorías diciendo que el mundo viene, que el hombre viene del mono y que el universo surgió por casualidad o por la transformación de la masa, y en nada tengo presente a Dios creador, autor de todo, entonces mi credo es un credo falso. O creo en la Santa Iglesia Católica y luego estoy denigrando de la Iglesia y con mi conducta demuestro que no pertenezco a la Iglesia. Es una falsedad. Por eso el credo tenemos que hacerlo de manera consciente, porque es la expresión viva de la fe. Porque de lo contrario nos hacemos merecedores a lo que Jesús le dijo a los judíos y que está en los evangelios de San Mateo, el capítulo 15, versículos de 8 a 9 y Marcos 7, 6, 7. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y por eso les decía, sepulcros blanqueados e hipócritas. Y no nos podemos hacer merecedores de ese reproche de Jesús. Por eso es una ventaja que estemos estudiando nuestro catecismo. La fe es esa respuesta del hombre a Dios que se revela, que se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Este numeral, o esta expresión que está en el numeral 26, nos habla de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios nos conoce. Dios sabe que nada podemos por nosotros mismos. Él es papá. Él se revela y al mismo tiempo nos da la luz sobreabundante para que nosotros comprendamos su revelación, para que aceptemos su revelación y para que esa luz nos ilumine, nos inunde. Porque todo viene de Dios, nada surge de nosotros. El numeral 27 es bellísimo, ya hemos hablado de él, pero no importa volverlo a repetir. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Ese es nuestro fin, Dios. Venimos de Dios y vamos a Dios. Y esto es lo que le da valor a la vida humana. La vida no le pertenece a nadie, ni siquiera a quien la posee. No somos dueños de nuestra vida, no. Venimos de Dios y vamos a Dios. Y Él es el que inscribió
el deseo de Él en nosotros. Todo hombre lleva en lo íntimo de su ser un deseo de Dios. Y a lo largo de la vida Dios tiende para que el hombre camine hacia ese fin que es Él. Hace todo lo que como Dios omnipotente está en sus manos hacer, que es todo, para que el hombre llegue a Él. Y esto lo explica bellamente el catecismo cuando dice: Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, no descansa, no interrumpe su trabajo de atraer al hombre hacia Él. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Toda verdad, toda felicidad fuera de Dios es falsa, es temporal, es pasajera, es falsa. Como es falsa una joya que parece de oro y la compras y a los 3 días está pelada porque no es oro sino cobre. Así es la verdad y la felicidad y la paz fuera de Dios. No se conciben fuera de Dios, porque en Dios, solo en Dios nosotros podemos encontrar esa verdad y esa dicha. Y continúa el numeral diciéndonos, que son otras palabras hermosísimas, habla de la razón más alta de la dignidad humana, que consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Vocación traduce llamada, ya que es invitado al diálogo con Él desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente si no reconoce libremente ese amor y se entrega a su Creador. Esto es para meditarlo palabra por palabra. La razón más alta de la dignidad humana no es el tener un apellido honorable, no es el tener una posición económica alta ni estar en el estrato 6, no es haber adquirido una profesión y hacerse famoso en esa profesión, no es haber ganado el premio Nobel. No, la razón más alta de la dignidad del hombre, por la cual el hombre es digno, es porque ha sido llamado a la comunión con Dios. Y esto es lo que tiene que motivar todo apostolado, todo trabajo con el hombre. Es llevarlo a que realice esa vocación, que es la comunión con Dios. Por eso, cuando se habla de vocación, esta es la verdadera vocación, la comunión con Dios. Lo otro, que si soltero, que si casado, que si religioso, que si sacerdote, son caminos intermedios a través de los cuales se debe llegar a esa comunión con Dios. Y el trabajo que se hace con los de la cárcel, los presos, o los enfermos, o los niños, o las catequesis presacramentales, o el trabajo con pareja, cualquier tipo de trabajo apostólico con cualquier grupo humano que hagamos, tiene que tener este fin: llevar
a ese grupo a una vida de comunión con Dios. De lo contrario, no es trabajo apostólico, porque eso hace el apóstol. El apóstol busca las almas para llevarlas a Dios. Ese es el apóstol. Si el trabajo apostólico se queda en la ayuda material, de dar comida, vestido, de visitar al enfermo, de llevarle medicina, pero no lo conduces a esa comunión con Dios, no es trabajo apostólico. Puede ser filantropía, puede ser sencillamente una obra social, pero no tiene el sello del trabajo apostólico. Ya que, continúa el numeral diciendo, ya que es invitado al diálogo con Él desde su nacimiento. Somos invitados a hablar con Dios desde nuestro nacimiento. ¿Y qué es hablar con Dios? Orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios, dialogar con Dios. Pues fíjense esto que sigue, que es fundamental. No existe sino porque creado por Dios por amor. Por eso existimos. No por casualidad, no por error. Nadie nace por error, ni por accidente, ni por casualidad. ¿Qué importa que sea fruto de una violación? Porque es Dios quien crea el alma humana en el instante mismo en que se unen las dos células. Es Dios el que genera la vida y la unión de las dos células para producir la vida. Y en ese instante Él crea el alma. Luego, nosotros nacimos por amor. Así que así sea fruto de una violación, fue por amor, porque fue Dios quien permitió que en esa violación fueras concebido. Que fue por un error porque se equivocaron en la planeación que llevaban los papás, no importa. Dios quiso que fuera así. Es Dios directamente el que nos crea nuestra alma. Es conservado siempre por amor. ¿Quién nos conserva? Dios. El cuerpo y el alma. Y no vive plenamente si no reconoce libremente ese amor y se entrega a su Creador. Esa es la libertad. La verdad nos hará libres. ¿Cuál verdad? Dios me ama. Y yo soy fruto de su amor. Yo existo porque Dios, desde antes de la creación del mundo, me eligió en Cristo para ser santo e inmaculado en su presencia por el amor. Entonces, para yo vivir la verdad, yo tengo que reconocer ese amor de Dios. Para vivirlo, reconocerlo y entregarme a Él. Sin embargo, hay muchos que no perciben este amor o lo rechazan abiertamente. Y ese es el dolor. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no conocieron la verdad, porque no se les dio el conocimiento. Como decíamos, se cuida mucho la vida física. Un bebé nace y se le ponen todos los cuidados. El pediatra, las vacunas, el biberón, la cuna ya se tiene lista. Si hay mucho frío, la calefacción, si hay mucho calor, el ventilador o el aire acondicionado. Todo se le tiene listo para conservar y proteger la vida física. Pero ¿quién protege la vida divina de esa criatura? ¿Quién la preserva del pecado? ¿Quién la vacuna contra el pecado?
Por eso ese creo, cuando yo digo creo, estoy profesando con la boca. Esa profesión con la boca indica que la fe es un testimonio y un compromiso público. La fe es para testimoniarla públicamente. Por eso la Santa Misa del domingo es un deber, porque cuando voy a misa los domingos estoy haciendo un testimonio público de mi fe. Tengo obligación de testimoniar públicamente mi fe. El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. No. Por eso Jesús dice: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Porque mi fe tiene que ser, yo no me tengo por qué avergonzar de que me vean orando, de que me vean haciendo una genuflexión doble ante el Santísimo Sacramento, de que reverencia a Jesús en la Eucaristía cuando el sacerdote lo lleva a un enfermo. No. Tengo que dar testimonio de mi fe. Este deseo de Dios y esta relación de Dios con nosotros es permanente. O sea, Dios nunca se aparta de nosotros. Nunca está lejos de nosotros. Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. En su capítulo 17, versículos del 26 al 28. Sin embargo, como ya decíamos, esa unión vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre, lo dice el numeral 29. ¿Por qué? Pues muchas causas pueden darse de esta falta de fe, de este rechazo. La primera de todas, la ignorancia. Cuando no se educa, porque la fe crece con el conocimiento de la verdad. Pero si a un niño se le bautiza, pero nunca se le habla de Dios, nunca se le enseña a orar, se le pone en un colegio en donde no le van a enseñar la fe católica, entonces ni la aprende en el hogar, ni la aprende en el colegio. Los padres no van a misa, por supuesto el niño tampoco va. Ese niño crece, se hace un adolescente. ¿Qué va a creer? Hizo la primera comunión porque en el colegio la hicieron y por un acto social, no más. Pero hizo la primera comunión y no más. No volvió a misa, ni se preocuparon porque fuera a misa, siguió pecando. ¿Podemos esperar ahí que resurja la fe? Los afanes del mundo y de las riquezas es otro de los males de hoy. El gran afán de padres de familia, de los responsables, de los jóvenes, es el dinero, es una profesión lucrativa, que le dé fama, que lo ponga en un buen puesto, no más. Pero hay mucho olvido por su alma. Y por supuesto ellos se envuelven en ese afán del mundo y de las riquezas. El mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, que hoy son abundantísimas. El oponerse a hablar de Dios es casi en este momento que cometer un delito, ¿no? Es un irrespeto. Hay respeto para todo. Se respeta a los musulmanes, se respeta a los judíos,
pero al católico no se le puede respetar, porque cuando el católico quiere profesar públicamente su fe, entonces está irrespetando la fe de los otros. Así estamos. Pero ahí nos toca a nosotros esa firmeza en la fe. Y finalmente el hombre pecador, que por miedo se oculta de Dios, huye la llamada de Dios, evita la confesión, se aleja de los sacramentos. Y cada vez pues, la vida de pecado lo va envolviendo más en esas tinieblas. Por eso la crisis de fe es una crisis antropológica. El hombre se encuentra confundido, no tiene una meta a la cual dirigirse y ni siquiera percibe la ausencia de Dios en su vida. A veces ni se dan cuenta. Pierden el sentido verdadero de la vida, que es llegar a Dios, que es llegar al cielo. No se piensa en la eternidad, no se preparan para la eternidad, no se camina hacia la eternidad. Por eso el Papa, viendo esta incredulidad que envolvía al mundo, fue que declaró el año de la fe, como ese momento especial que la Iglesia ofrece a quienes viven esa nostalgia de Dios y querían encontrarlo. Con el corazón se cree, con los labios se profesa. El creyente debe tener ese corazón abierto a la acción de la gracia. Y por supuesto, lo que ya dijimos, esta profesión de fe, este creo, conlleva primero un testimonio y un compromiso público. Que en esto vale la pena razonar y reflexionar bastante, porque es que hay una contradicción tremenda. Yo creo pero no profeso, entonces no creo, y dar testimonio menos. Como es necesario conocer la verdad, y Dios, como buen papá, utilizó todo lo que Él es, su omnipotencia, su sabiduría, su ternura, para llevarnos al conocimiento de Él. Y nos dejó 3 días, que son la creación. Toda la creación es un lenguaje que nos enseña quién es Dios. No es sino contemplar la creación. Lo que tú escojas, una flor, un copo de nieve, una gota de rocío, un volcán, el mar, allí encuentras su inmensidad, su perfección, su sabiduría, su belleza, su magnanimidad, porque Dios se dio en exceso. Dios no se repite, no hay 2 flores iguales. Ni en la criatura, los gemelos, por más mellizos que sean, no son iguales. Siempre hay una diferencia, porque Dios no se repite. Dios siempre se da en exceso. El mundo material y la persona humana, contemplar al hombre, toda la perfección de nuestro organismo, el funcionamiento de cada uno de los órganos. ¿Eso de dónde puede venir sino de una omnipotencia, un ser omnipotente, sapientísimo, inalcanzable? Porque
Él tiene que ser superior a lo que hizo, porque es las vías que presenta Santo Tomás, ¿no? La causa-efecto. El efecto nunca es superior a la causa. Luego hay ese Dios, ese ser altísimo, omnipotente, insuperable, creador de todo. Y por último, la fe, porque Dios sabe bien que por más que el hombre contemplara la creación y leyera en la creación todas las lecciones que la creación nos da de Dios, y contemplara a la persona humana, tanto su cuerpo como su alma, nunca iba a llegar al verdadero conocimiento de Él. Nosotros nunca hubiéramos podido llegar al conocimiento de la Santísima Trinidad si Dios no se nos manifiesta. Ni a esa esencia de Dios, que es amor, que es bondad, que es misericordia, si Él no se nos manifiesta. Entonces, por eso, Dios se nos revela, se nos manifiesta a través de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Pero lo más grande es que ese Dios que se nos revela, que se nos manifiesta, ya nos da a nosotros la capacidad para comprender esa revelación. Estas son las vías de acceso. Las anteriores son las vías de acceso al conocimiento de Dios, que son la creación, la persona humana y la fe. Ahora, decíamos que Dios nos da la fe. Pero, ¿qué es la fe? La fe es Dios. Él se lo dice a la sierva de Dios Luisa Picarreta en los volúmenes. En el volumen 1 dice: la fe soy yo. Porque Él es luz. Y Él coloca en nosotros esa luz, esa capacidad de recibir su manifestación, de comprender su manifestación, de poseer esa manifestación de la verdad que es Él mismo que se nos comunica. Así nos lo explica, dice: en la palabra fe comprendía que la fe es Dios mismo. Esto lo está escribiendo la sierva de Dios Luisa Picarreta. Así como el alimento material da vida al cuerpo para que no muera, así la fe da la vida al alma. Sin la fe el alma está muerta. Sin la fe el alma está muerta. El alma que no cree es un alma muerta. La fe vivifica, da la vida, santifica, espiritualiza al hombre, lo hace tener fijos los ojos en un ser supremo, de modo que nada aprende de las cosas de acá abajo, y si las aprende en Dios. La felicidad de un alma que vive de fe. Su vuelo es siempre hacia el cielo. En todo lo que le sucede se mira siempre en Dios. Y he aquí como en la tribulación la fe la eleva en Dios y no se aflige, ni siquiera un lamento, sabiendo que no debe formar aquí su contento sino en el cielo. Porque sabe quién es Dios, que es omnipotente, que es su papá, que nada permite sino para bien. Entonces, conociendo esa verdad, creyendo esa verdad, hace que esa verdad sea luz y fuerza en su vida. En este mismo volumen 1, más adelante, vuelve a hablarnos de la fe.
Estos son los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Dice: entonces decía Jesús, regresando a la fe, para obtenerla se necesita creer. Así como a la cabeza sin la vista de los ojos todo es tiniebla, todo es confusión, tanto que si quisiera caminar, ahora caería en un punto, ahora en otro, y terminaría con precipitarse del todo. Así el alma sin fe no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de vista al alma, y como luz que la guía a la vida eterna. Ahora, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? De la verdad. La verdad es lo que alimenta la fe. En el volumen 12, febrero 24 de 1919, este escrito nos ayuda a comprender mejor estas verdades que estamos estudiando hoy. Le dice Jesús a Luisa: tú no puedes comprender del todo los mares de amor, las relaciones íntimas y directas, la semejanza que corre entre creador y criatura. Ah, hija de mi corazón, si la criatura conociera cuán bella es su alma, cuántas dotes divinas contiene, y cómo, entre todas las cosas creadas, sobrepasa a todo en belleza, en potencia, en luz, tanto que se puede decir es un pequeño Dios y un pequeño mundo que todo en sí contiene. Oh, si lo conociera, cómo ella misma se estimaría de más y no ensuciaría con la más leve culpa una belleza tan singular, un prodigio tan portentoso de la potencia creadora. Por eso es que la persona humana es otra vía del conocimiento de Dios, porque basta contemplarla, contemplarse uno a sí mismo, esta persona que Dios nos dio, para llegar a creer en ese Dios, a relacionarnos con Él. Y hablando de la creación como esa vía de conocimiento de Dios, en el volumen 15 de julio 1 de 1923, dice así: dentro de un desahogo de amor hice salir la creación. Todo lo que se ve en todo el universo estaba todo dentro de mí, y el amor hizo desbordar de mi interior la sombra de mi luz y creé el sol, la sombra de mi inmensidad y de mis armonías, y fue extendido el cielo, armonizándolo con tantas estrellas y esferas celestiales. Estas y otras cosas que creé no fueron otra cosa que mis sombras que saqué de mí, y mi amor tuvo su desahogo, y yo tomé gran deleite al ver lo que estaba contenido en mí, esparcido en pequeñas partecitas, aletear sobre todo lo creado. Ahora, ¿cuál será mi alegría al manifestar mis verdades, que no son más que sombras que salen de mí, sino la sustancia de los bienes que contengo en mí, que no en mudo lenguaje hablan de mí como hacen todas las cosas creadas, sino con voz clara, sonora y elocuente hablan de mí, y siendo mi palabra creadora como nueva creación, crean en el alma las verdades que yo manifiesto. Aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, toda la creación es sombra de lo que es Dios. Una flor me puede hablar de su hermosura, el mar me puede hablar de su inmensidad, de su potencia, pero la potencia de Dios, la inmensidad de Dios va más allá de lo que es la inmensidad del mar. Uno se pone a contemplar el mar y ve esa inmensidad
que no tiene principio ni fin, pero la inmensidad de Dios, eso es una sombra. La inmensidad de Dios supera en modo infinito la inmensidad del mar. La belleza de una flor es una sombra pálida de lo que es la hermosura y la omnipotencia de Dios. Y así de cada cosa. Pero como nos lo dice él en este mismo capítulo del volumen 15, la verdad no es sombra. La verdad que él nos comunica es sustancia divina, sustancia de los bienes que él contiene en él mismo. Entonces, cuando una verdad se nos comunica, se nos está comunicando al mismo Jesús. Estamos comulgando a Jesús. En la verdad comulgamos a Jesús, que es verdad. Por eso Dios trasciende toda criatura. Está por encima de toda criatura. Y nos dice el catecismo que es preciso en el numeral 42 purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado de expresión por medio de imágenes de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre insuficientes ante el misterio de Dios. Porque Dios supera todo. Entonces uno, cuando va conociendo estas cosas, va purificando el lenguaje. Se me viene ahorita a la mente una anécdota de una mamá que era catequista, y entre sus catequizandos estaban sus hijos, o una hija de ella, y estaba hablando de Dios, de los atributos de Dios, que Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede, y que Dios no necesita de nada para crear. Entonces ustedes necesitan plastilina para hacer un muñequito, necesitan lápiz para escribir, necesitan tela para hacer un vestido, pero Dios no necesita nada. Dios de la nada sacó todo, porque Él es omnipotente y está por encima de todo. Bueno, le habló de los atributos divinos, y luego en el tiempo de Navidad, que los niños acostumbran a hacer una lista para que el niño Dios les traiga regalos, que es otra cosa que hay que ir purificando. Entonces la niña hizo una lista muy grande, y la mamá le dijo no, el niño Dios este año no le puede traer todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque no puede. Y dice, pero si Dios es omnipotente y Dios puede darlo todo, basta que diga fiat y ya, Él puede hacer todo, porque no me lo puede dar. Entonces, pues, obviamente ya a la mamá le tocó hablarle la verdad, que ese aguinaldo pues se lo dan sus papás, y no según las posibilidades económicas, y que no vienen directamente de Dios, sino ellos le dan el regalo según lo que Dios les proporciona a ellos en el dinero que les permite tener. Entonces, ir purificando, y nos toca a nosotros en relación con los niños también ir purificando el lenguaje, para que se vaya dando ese verdadero sentido de Dios. Nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, jamás, porque nuestra mente es muy limitada, sino solamente lo que no es. Porque decir Dios es perfecto, pero
¿Qué pensamos con eso? ¿Qué sentido de perfección tenemos? Lo que conocemos de perfecto, perfectísimo, Dios está muy por encima de eso que nosotros conocemos como perfecto. Hay una expresión que se utilizaba, yo creo que ya se ha ido corrigiendo, y decía: adiós, Dios quiera que te vaya bien. Y ese Dios quiera que te vaya bien, pero Dios siempre quiere que te vaya bien, porque Dios siempre nos está procurando el bien, siempre, siempre, siempre. Entonces no, Dios quiere que te vaya bien, no. Vaya con Dios, o Dios le bendiga, o Dios, recuerda que Dios te acompaña, ¿sí? Porque Dios está con él. Entonces, a la medida en que nosotros vamos teniendo ese sentido de lo que es Dios, pues vamos purificando ese lenguaje y vamos adaptándolo a la verdad de quién es Él. En el volumen 4 nos dice: mi obrar siempre está apoyado en la verdad, y si bien muchas veces parece oscuro, bajo enigmas, sin embargo no se puede hacer menos que decir que es la verdad. Y si bien la criatura no entiende con claridad mi obrar, esto no destruye la verdad, más bien hace comprender mucho mejor que es modo de obrar divino, porque siendo la criatura finita, no puede abrazar y comprender lo infinito. A lo más puede comprender y abrazar algún destello, así como en tantas cosas dichas por mí en las Escrituras y mi modo de obrar en los santos, han sido tal vez comprendidas con toda claridad. Oh, cuántas cosas han dejado en la oscuridad y en el enigma. Sin embargo, cuántas mentes de doctos y sabios se han fatigado en interpretarlas, y qué cosas han comprendido. Se puede decir que nada en comparación de lo que queda por conocer. ¿Esto acaso perjudica la verdad? Para nada. Más bien la hace resplandecer mayormente. Por eso, tu ojo debe estar atento a si hay la verdadera virtud, si se siente en todo, y aunque a veces al oscuro, que está la verdad, y de lo demás se necesita estar tranquilo y en santa paz. Porque hay verdades que no necesitamos comprenderlas, sino abrazarlas. La Santísima Trinidad, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, como la historia de San Agustín, que se puso a meditar en la Santísima Trinidad en la playa y llevaba buen tiempo tratando de entender ese misterio, y encuentra al niño haciendo un hoyito, hizo un hoyo en la playa, iba con una conchita de mar, traía agua del mar y lo echaba en el hoyo. Y él lo vio y le dijo: ¿qué hace? Le dijo: es que voy a echar el mar en este hoyo. Y entonces él se rió, San Agustín, le dijo: no puedes, el mar es inmenso, ese hoyo es pequeño. Le dice: pues es más fácil que yo traiga, vacíe el mar aquí, a que tú comprendas el misterio de la Santísima Trinidad. Y ahí entendió él esto. Igual la encarnación del Verbo, la unión hipostática, que en Jesús cada acto de Jesús era un acto perfectamente humano y un acto perfectamente divino, que la inteligencia de Jesús tenía una inteligencia humana limitada y al mismo tiempo tenía la sabiduría divina. Eso no lo vamos a poder comprender, pero es una verdad que tenemos que abrazar y creer.
no más, porque hay verdades que no podemos comprender jamás. Y es lo que él dice aquí. Entonces eso ya es un claro inicio, que es un modo de obrar divino, y que lo finito no puede comprender lo infinito. Y así es mucho obrar de Dios. Dios es amor, hay una verdad, Dios es amor, y todo lo que Dios permite es para bien, todo. Entonces vienen los cuestionamientos. Entonces, ¿por qué si Dios permitió que me robaran, entonces es para bien? Si resulta que quedé con deudas, es para bien. No lo entiendes, pero si Dios permitió que te robaran, es para bien. No, el robo es pecado, no se trata del ladrón, se trata de ti. Dios puede impedirlo, lo permitió, tiene un bien. Puede que no lo entiendas aquí, lo entenderás en la eternidad, pero eso lleva un bien. Te accidentaste, todo lo permite Dios, todo, no dice algunas cosas, no dice las cosas buenas, no dice las cosas agradables, todo lo permite Dios para bien. Son verdades. Dios es amor. Todo lo que sale de Dios es amor, todo. Y entonces un tsunami es amor, un tsunami es amor. No lo entendemos, pero es amor de Dios. De un papá que tal vez está corrigiendo a sus hijos, y a través de ese tsunami le está dando infinidad de lecciones, y cada uno las entenderá al modo que Dios quiera. Deberes del cristiano para con la fe. El cristiano que recibe la fe en Jesús, y sabemos que esa fe la recibimos en el bautismo, debe seguir acrecentándola y cuidándola, teniendo muy en cuenta que la fe es el motor del discipulado y de la acción caritativa. Cuando hablamos de acción caritativa, ese amor de caridad es amor a Dios, y amar a Dios en el prójimo. Cuidándola. Esto forma parte del primer mandamiento. El estudiar el catecismo es un deber del primer mandamiento, porque tenemos obligación de cuidar y acrecentar nuestra fe. Responder a esta llamada de Dios, ¿cuál es? A vivir en íntima comunión con Él. Por eso yo debo adecuar mi libertad a la llamada y a la voluntad de Dios. ¿Qué es adecuar mi libertad? Disponer de mi tiempo, de mis actividades, de mis recursos para responder a esa llamada de Dios, para crecer en esa íntima vida de comunión con Dios. Yo debo ilustrar la fe, estudiarla, para tener un buen fundamento, buscar las razones de la fe, que no sea algo ciego. Debo defenderla frente al laicismo, a la cultura actual, porque van en contra del ser humano y del plan de Dios. Debo comunicar la fe, es el mandato de Jesús, dar testimonio y predicar. Y vivir de acuerdo con ella, ser coherente, no ser hipócrita. El Espíritu Santo nos actúa y nos ayuda en todo esto. Me llegó una anotación que se la voy a compartir porque me parece interesante, hablando de la fe. Tanto se ha perdido la fe que hay en este momento en la iglesia una situación muy dolorosa en los católicos, porque hemos olvidado la conciencia de pecado. Y hay pecados mortales que se cometen con total tranquilidad, olvidando que el pecado mortal nos impide comulgar.
y que si nos sorprende la muerte en ello podemos terminar en el infierno. Y voy a leerle algunos de esos pecados mortales que hoy a la gente no le pone atención. El faltar a la misa el domingo o un día de precepto. Estar más de un año sin confesarse, todo eso es pecado mortal. El comulgar sin haberse confesado estando en pecado mortal o sin haber confesado algún pecado mortal. El faltar voluntariamente al ayuno eucarístico. Sabemos que no debemos comer nada una hora antes de comulgar, excepto para las personas que tienen problemas de salud, que tienen que comer, no pueden guardar ese ayuno. Si a profesionales de salud no pueden guardar ese ayuno, pues no lo guarden. Pero para el que puede guardarlo, sí, una hora. El faltar voluntariamente a la abstinencia de carne los viernes de Cuaresma o el ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo, eso es pecado mortal. Faltar voluntariamente. Jurar en falso poniendo a Dios como testigo. Mantener rencor u odio a alguna persona. El difamar, el mentir en algo gravemente que perjudique a otra persona. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea, el adulterio. Tener relaciones homosexuales. Tener relaciones sexuales de pago, o sea, la prostitución, todo eso es pecado mortal. El sexo solitario, o sea, la masturbación. El uso de anticonceptivos artificiales, pastillas, preservativos. El uso de medios contraceptivos como la ligadura de trompa, la vasectomía, la T, la interrupción del coito, la inseminación artificial para la fecundación in vitro, el uso de pornografía, ya sea por internet, por la televisión, por novelas, el uso de ropas provocativas con intención de resaltar las partes pudorosas del cuerpo, o lo que llamamos entre comillas lo sexy. Todos esos son pecados que hoy la gente no considera pecado y que comulga, y eso es un dolor muy grande. ¿Por qué se llega a eso? Por la ignorancia, porque no se ha cultivado la fe, porque hay un desconocimiento total de la verdad que orienta nuestra vida moral y nuestra vida espiritual. Dios, hablando de esas verdades y de esos modos de Dios que a veces no comprendemos, dice Dios tiene, Él mismo le dice a Luisa en uno de los volúmenes, Dios tiene modos y medios, dice yo, Él dice ahí yo, pero nosotros lo ponemos en tercera persona. Dios tiene modos y medios que la razón no comprende y está obligada a adorar en mudo silencio. Terminamos aquí estos numerales, la explicación de los numerales del catecismo. Esta cita está en el volumen 14. Gracias, Diana. Antes de hacer la oración final, quiero darles dos informes. El primero, aun cuando ya lo he dicho, lo repito porque me siguen llegando reclamos de que los eliminé del grupo. Yo a nadie he eliminado de ninguna manera. Si les invitó, si se les hizo la invitación, ¿cómo se les va a eliminar? No, y no hay razón para hacerlo. Sencillamente cambié de modalidad del grupo. Y eso voy a hacer también con el grupo de catecismo. Lo puse en grupo de difusión, que es un grupo secreto, para que tantos mensajes, como ya son tantas personas, no incomoden o bloqueen los teléfonos de otros. Entonces el grupo de difusión favorece porque solo reciben la información de quien es el administrador del grupo. En este caso soy yo,
y de nadie más. Entonces así no tienen tanta interferencia en sus teléfonos. Yo los pasé del grupo en que estaban de iniciación o de crecimiento o de catecismo al grupo de difusión. Es posible que se me hayan escapado algunos nombres, porque son muchas las personas. Entonces, si no les llegan, escríbanme para yo rectificar, pero eso sí, ténganme bien anotada en sus contactos, porque si no tienen mi teléfono bien registrado, no les llegan los mensajes. Avísenme, pero sepan que no los he eliminado. Ese es un informe. Y el segundo, para los que asisten al taller de iniciación los viernes en la noche. Este viernes tenemos el taller, pero a partir de la semana entrante lo haremos los lunes, en el mismo horario, de 8 a 9 de la noche. Entonces tendrán este viernes y luego el lunes siguiente el taller de iniciación. Bueno, entonces ya saben, pues los dos informes para que no sufran porque no les llegan los materiales. Avísenme, revisen ustedes y yo reviso. Si yo reviso y los tengo, el material les llega. Si no les llega, entonces ya es problema de su teléfono. Bueno, vamos entonces a finalizar con la oración. A ver, hay algunas preguntas aquí antes de terminar. Diana nos dice, todos estuvimos en Adán, somos designio divino. Sí, todos estuvimos en Adán. En Adán fuimos concebidos todos. Dios todo lo hizo con número y medida, y también las criaturas. Y en Adán nos creó a todos. El ayuno del miércoles de ceniza y del viernes santo es obligatorio bajo pecado mortal, igual la abstinencia los viernes de Cuaresma. Bueno, entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.